y dando testimonio de vida. Este es el objetivo. Por eso nosotros tenemos estas dos fuentes de una misma revelación, que es la Biblia y la tradición, que algún rato tendremos la oportunidad también de compartir. Muy buenas noches, doctor. Qué gusto tenerlo aquí en el miércoles bíblico diocesano. Le saluda toda la diócesis de Latacún. En realidad, estamos muy agradecidos por esa bondad suya de darnos este tiempo. Buenas noches. Bueno, buenas noches, padre Oscar. Quiero también dar las gracias al hermano Juan Zorrilla por su amable invitación. Bueno, yo me siento en casa, ¿no? Yo soy guayaquileño, es decir, somos ecuatorianos y estoy en casa. Y estoy muy feliz porque nos acompañan muchos hermanos que conozco fuera del Ecuador, ¿no? El hermano Giovanni Cubillo, bueno, nuestro hermano Juan José Terán, que son de los que he podido ver, ¿no? Y les envío un fuerte saludo y les agradezco a cada uno de ustedes, hermanos todos, que se han conectado pues para poder escuchar esta charla. Así que pues yo estoy muy feliz, padre, y agradezco nuevamente su amable invitación. Es un placer para mí, un honor para mí. Entonces, podemos continuar, doctor, con el tema Bien, que usted nos ha traído para compartir con nosotros. Y luego tendremos también un pequeño espacio para poder dialogar o de pronto para poder hacer preguntas. ya, perfecto, muy bien. Bueno, a ver, usted, padre, dijo una realidad histórica fundamental que le encontramos en la Sagrada Biblia. Nuestro Señor Jesucristo dio como mandato la evangelización. No dio la orden de escribir absolutamente nada. Sin embargo, con el pasar del tiempo, conforme iba pasando el tiempo y la comunidad cristiana iba creciendo, no solamente en Palestina, sino también en todos los territorios de la cuenca del Mediterráneo, que incluso llegó en la evangelización hasta Roma. Todo esto fue necesario luego poder recopilar las enseñanzas del Maestro, las enseñanzas de Jesús. Y es ahí que unos escritores, a quien llamamos agiógrafos sagrados, se encargaron de recolectar los dichos y hechos del Señor, así también como testimonios orales y, más que todo, los testimonios y relatos escritos del primer agiógrafo que vino a ser Pablo. Entonces es ahí que poco a poco fueron circulando las cartas, que si bien es cierto, en un principio fueron anónimas, poco a poco fueron tomando nombre y fueron llevadas a las distintas comunidades donde ya se congregaba la iglesia, primero judeocristiana y luego cristiana como tal. Bien, ¿qué significa entonces la palabra evangelio? Si bien es cierto, nosotros sabemos que el Nuevo Testamento no solo está conformado por los evangelios, los 4 evangelios, sino también por cartas, cartas Paulina, Petrina, cartas católicas, cartas jónicas, etcétera. Pero vamos a centrarnos de manera principal en los evangelios. Ok, bien. La palabra evangelio es una palabra griega, ¿sí?, que se traduce como buena noticia, ¿sí? De la palabra griega eu, bien, y agelio, que significa mensaje. Es muy parecida esta palabra a la palabra ángel. Recuerden ustedes que la palabra ángel viene de, asimismo, del griego angelo o del hebreo malat, que significa mensajero. Este es un mensaje, pero la diferencia es que este es un mensaje de una muy buena noticia, trae una muy buena noticia. Y esta palabra griega, evangelio, parte de una palabra hebrea, besorá, que significa alegre noticia. Es una palabra muy similar. Alegre noticia, buena noticia, es lo mismo. Y en ese sentido, podemos nosotros decir, en términos ya neotestamentarios, que esta noticia, esta buena noticia, radica en ¿qué? En que el Señor Jesucristo ha muerto, pero ha resucitado para darnos la esperanza de la resurrección, que las puertas del cielo están abiertas para todo aquel que manifieste
tener fe en el Señor Jesucristo, pero que además esté dispuesto a manifestar esa fe mediante las obras, como dice el apóstol Santiago en su epístola. Entonces, la primera vez que aparece la palabra evangelio escrito en el Nuevo Testamento, aparece en una carta paulina, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Y en el contexto histórico esto se da pues cuando Pablo se encuentra en Éfeso y escribe una carta pasando por Macedonia para llegar hacia la ciudad de Corinto en torno al año 54 después de Cristo. Pero ustedes dirán, ¿cómo es que la primera palabra en griego, evangelio, aparece en una carta paulina y no en un evangelio propiamente dicho? Pues bien, por una sencilla razón, que los textos del Nuevo Testamento, o los primeros textos, o el primer texto del Nuevo Testamento escrito en orden histórico, cronológico, no son los evangelios, sino más bien Pablo. Escribe probablemente, muy probablemente, la primera carta a los tesalonicenses en torno al año 51 después de la era cristiana. Tenemos 7 cartas paulinas escritas muy probablemente con su puño y letra, y otras que son, el restante son 13 cartas, el restante de autoría paulina. Ahora, hay que recalcar una cosa, y esto hay que dejarlo muy claro. Todo el Nuevo Testamento, todo, sin excepción, todo el Nuevo Testamento fue escrito en lengua griega. Eso tiene que quedar totalmente claro. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Por un relato que nos va a proporcionar un padre de la iglesia y que pareciera enseñarnos lo contrario, pero ya lo vamos a ver. Entonces, todo fue escrito en lengua griega. Primero escribe Pablo y luego escribirán los evangelistas. Por consiguiente, para poder hablar de los evangelios tenemos que nosotros visualizar primero la teología paulina, puesto que el primer evangelio tiene como fuente a Pablo. Bien, ahora, el orden de los evangelios. En la Biblia tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así se creyó durante muchísimos años, siglos. Pero ya en el siglo XVIII, siglo XIX, donde se empieza a estudiar la Biblia desde el punto de vista histórico crítico, mediante el método científico, entonces se llegan a las diversas conclusiones, y entre una de esas se llega a la conclusión de que el primer evangelio en ser escrito es Marcos, no Mateo. Marcos es el evangelio más corto. Apenas tiene 19 capítulos, escrito en lengua griega. Bien. Voy a proporcionar unos cuantos, solo 3 creo yo, testimonios antes del año 150 o a ese límite que hablen acerca de la autoría de los evangelios. Bien. Papías de Hierápolis, obispo de Hierápolis, de Frigia, que escribe en torno al año 150, más o menos, fue codiscípulo con Policarpo y discípulo de San Juan el Evangelista. Por lo tanto, tiene mucha autoridad. Decía Papías de Hierápolis respecto al Evangelio de Marcos. Marcos, abro comillas, Marcos fue intérprete de Pedro. Escribió con diligencia cuanto recordaba, pero no con el orden con que fueron dichos y hechos por el Señor. Cierro comillas. Abro comillas para Mateo. Mateo escribió en dialecto hebreo, énfasis, Mateo escribió en dialecto hebreo los oráculos del Señor y cada uno los tradujo como pudo. Cierro comillas. Papías de Hierápolis solo cita a Mateo y a Marcos. Esto lo recoge Eusebio de Cesarea en su famoso libro Historia Eclesiástica, puesto que casi no tenemos nosotros manuscritos griegos de estos escritores, son pocos. Es más, miren, les voy a dar aquí una cápsula histórica, una anécdota, una cápsula importante. Al día de hoy no tenemos nosotros los originales del Nuevo Testamento. Es decir, nosotros no tenemos los manuscritos autógrafos del Nuevo Testamento. Lo que tenemos son copias de copias de copias y de copias. Normalmente no se conservan o se conservan muy poco o escasos los manuscritos en griego o los primeros manuscritos en griego de estos escritores de esa época. Por ejemplo, de Cornelio Tácito, un historiador romano, que va a hablar de Jesús a breves líneas,
en el siglo segundo, mejor dicho, a inicio del siglo segundo, Cornelio Tácito, por ejemplo, solo tenemos un manuscrito. ¿Saben cuántos manuscritos tenemos nosotros del Nuevo Testamento? Tenemos 5.100 manuscritos del Nuevo Testamento. Y de estos 5.100 manuscritos, del Nuevo Testamento, 39 son completos, es decir, el Nuevo Testamento completo. Ahora, hay tres clases de manuscritos. Tenemos los manuscritos que se escribieron solo en letras mayúsculas. Hay los que se escribieron solo en letras minúsculas y hay aquellos que se escribieron en mayúsculas y minúsculas al mismo tiempo. Los que se escribieron en lenguas mayúsculas eran muy costosos, pero ¿por qué? Porque se escribían en pergamino. Hay aproximadamente 300 manuscritos. Y es importante este manuscrito porque carecía de puntos, espacios. Entonces leerlo era muy complicado. No sé si ustedes, ustedes tienen que saberlo. Cuando se leía el Antiguo Testamento, cuando Jesús está leyendo en la sinagoga el rollo de Isaías, que tiene un texto del Antiguo Testamento, Isaías, probablemente en lengua hebrea, porque también hay la probabilidad que haya tenido más bien el canon griego, aunque más se lo utilizaba en la diáspora, pero en todo caso hay la posibilidad. Lo cierto es que si fue en lengua hebrea, era una sopa de letras. No había espacio, no había puntos, no había comas. Pero aquellos que sabían interpretar el texto bíblico podían darle una acentuación vocálica a las consonantes, saber dar espacios, saber dar énfasis, etcétera, etcétera. Era muy complejo. Además que eran en rollos que medían metros y metros y metros, y quizá por eso fue la necesidad de dividirlo, por ejemplo, la Torá en los 5 libros, llamados Pentateucos, ¿no? Bien, tenemos los que se escriben en minúscula. Estos son descubiertos en el siglo IX. Se caracteriza porque estos fueron escritos en papel. Hay menos cantidad, son menos costosos. Y tenemos los que se escribieron en mayúscula y en minúscula, pero estos ya fueron escritos en papiro. Por consiguiente, son aquellos que tienen incluso un poco más de relevancia, descubiertos en el siglo XVIII. Tenemos 129 manuscritos escritos en papiros del Nuevo Testamento. Ahora, vamos a mencionar otro relato, a breves rasgos, de un padre de la iglesia acerca de los evangelios. Tenemos, por ejemplo, a San Policarpo de Esmirna, obispo de Esmirna. Él dice lo siguiente, voy a saltarme el primer trozo. Juan, en cambio, establecido entre los efesios, que como gentiles ignoraban la ley, puso el exordio de su evangelio en la causa de nuestra redención, causa que aparece en el hecho de que su Hijo se encarnaría para nuestra salvación. Lucas comienza por el sacerdocio de Zacarías, para declarar la divinidad de Cristo a las gentes por el milagro de su nacimiento, de su Hijo, y con el oficio de gran predicador. Por lo que también Marcos declara las antiguas profecías que se referían al ministerio de la venida de Cristo, para autorizar su predicación, no con lo recientemente dicho, sino con lo antiguamente predicho. Miren, hermanos, yo siempre hago esta pregunta, al principio me la hice yo, luego se las hago a ustedes. Si ya existió un evangelio, es decir, el evangelio de Marcos, que fue el primer evangelio escrito, si ya teníamos un evangelio, ¿por qué hubo la necesidad de escribir 3 evangelios más? Hablo de 3 canónicos, tenemos más de 80 evangelios en total, el resto son apócrifos. ¿Por qué? ¿Por qué si ya teníamos un evangelio se escribieron 3 más? O dicho de otro modo, ¿por qué Mateo ve la necesidad de escribir su evangelio cuando ya teníamos a Marcos? Lo mismo Lucas y Juan. Bien, la respuesta es sencilla. Lo hace no para corregirlo, sino para perfeccionarlo. ¿Sí? Miren, les voy a poner 1 o 2 ejemplos, no más. Para Marcos, Jesucristo es Dios desde el momento en que se bautiza en el río Jordán. Por eso no le importa ni el nacimiento de Jesús ni la infancia de Jesús. Lo ignora por completo. ¿Sí? Ciertamente, Pablo tampoco.
No le importa nada de Jesús en cuanto a su infancia, en cuanto a su nacimiento, infancia y su juventud. Es más, ni siquiera a Pablo le interesa mucho su vida terrena, porque a Pablo lo que le interesa es el Cristo resucitado. Esa es la teología paulina. El corazón de la teología paulina es el Cristo resucitado. ¿Sí? Entonces, tenemos esa visión, ¿no? Marcos, al igual que Pablo, que es su maestro, tiene esa misma visión. Le interesa solamente el Cristo resucitado. Por consiguiente, es el Cristo divino. Así que Marcos empieza la divinidad de Jesucristo del momento en que Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Pero luego Mateo va a perfeccionar este evangelio y va a decir, no, la divinidad de Jesucristo empieza no desde el momento de su bautizo, sino desde el momento en que Él nace. Y para esto voy a demostrar que Jesús es el Mesías, descendiente de la casta de David, y cuyo linaje no solamente de raza, sino también, diríamos, patriótica, etcétera, judía, porque recuerden ustedes que ser judío no solamente era una cultura religiosa, sino también una cultura, diríamos, patriótico, cívica, etcétera, cultural, etcétera. Entonces traza la genealogía de Jesús desde Abraham, ¿sí? Desde Abraham, para demostrar que Jesús pertenece al linaje de David. Entonces, de esa manera demuestra la divinidad de Jesucristo desde su nacimiento y le agrega además un detalle muy importante, la adoración del niño Jesús mediante los llamados, entre comillas, reyes magos, que eran sabios de Oriente, probablemente de origen persa, ¿verdad? Es decir, gentiles o paganos, diríamos nosotros, pero que deja un mensaje muy claro, Mateo, que si bien es cierto, Jesús viene para los judíos, la salvación es para todo el universo, porque quienes vienen a reconocerlo como Dios y adorarlo, resulta que no son judíos, son de origen persa, los llamados reyes magos. Entonces, Mateo añade, perfecciona el evangelio, demostrándonos que Jesús es divino, pero desde el momento en que nace. Ahora, ¿qué pasa con Lucas? Lucas no se queda contento y dice, vamos a perfeccionarlo aún mucho más. No está equivocado ni Marcos ni Mateo, si no, no sería palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante. Eso no hay que descartarlo nunca. Pero viene Lucas y dice, sí, Jesús es divino desde el momento en que nace. La segunda persona de la Trinidad se encarna. Pero hay que añadirle algo. A diferencia de la María de Nazaret que muestra a Mateo, que casi le regala muy pocas palabras, Lucas viene y dice, no, esa mujer tiene que ser perfecta, pura, limpia, impoluta, intachable, digna de llevar al Salvador en su vientre. Entonces perfecciona el evangelio y nos hace todo un maravilloso relato de la Santísima Virgen María para demostrar aún más, es decir, hacer mayor énfasis en la divinidad de Jesucristo mediante la sangre de su Madre Santísima. Lo perfecciona. Lo perfecciona. Luego, y por último, vendrá Juan y va a decir, bueno, no es que se han equivocado, solamente yo lo voy a perfeccionar. Pero Jesús no es divino desde que nace. Jesús es divino desde la eternidad. Entonces viene Juan, inicia su evangelio diciendo, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces traslada la divinidad de Jesucristo desde la eternidad. Es decir, antes que naciera como un humano, él ya era divino. Y recuerden esta expresión que utiliza Juan, en el principio. Así también empieza el Génesis en el Antiguo Testamento en lengua griega. Bereshit. Recuerden lo que les había dicho anteriormente, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. En el principio existía el verbo. Ese paralelismo es importante el que hace Juan, ¿sí? Es importantísimo. Entonces Juan dice, no, Jesús es divino desde el momento, desde la eternidad. No tiene principio, no tiene fin. El libro de la sabiduría, de Proverbios, perdón, evoca muy bien a la sabiduría como una prefiguración de Jesucristo. Y dice la sabiduría, y yo me deleitaba antes de que las cosas fueran creadas. Antes de que el cielo y los collados fueran creados, yo me deleitaba con mi Padre, el Hijo. Y además, Pablo, que le interesa, como yo se los dije, el Jesús resucitado, dice Pablo, dice, y todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por sus manos, dice Colosenses capítulo 1, del versículo 1 al 16. Ustedes lo van a poder luego revisar. ¿Bien? Entonces, este es un ejemplo de cómo un evangelio perfecciona a otro. Les voy a poner otro para no cansarlo y para que quede clara esta idea.
Según Mateo, los dos apóstoles que están, perdón, los dos ladrones que están al lado de Jesús, los dos lo insultan a Jesús. Los dos. No hay un arrepentimiento. Si ustedes observan, el evangelista dice, claro, los dos lo insultan. Pero luego Lucas dice, no, vamos a perfeccionar esto. Por la luz del Espíritu Santo, ciertamente. Uno se arrepiente. Uno. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje? Porque siempre hay un mensaje. Esa es la sabiduría que radica de nuestro Dios en la Sagrada Escritura. ¿Cuál es ese mensaje? Aún en el último momento de tu vida, si te arrepientes de corazón y reconoces a tu Señor, entonces alcanzarás la misericordia que es infinita hacia el pecador. ¿Y lo perfecciona? Bien, hay muchos ejemplos más, pero no voy a ahondar en eso. Si desean preguntármelos por privado, lo haría con mucho gusto. Bien. Ahora, los evangelios dijimos que se escribieron todos en lengua griega. Ok. Miren, cuando usted le pregunta a una persona que medianamente conoce las escrituras, usted le pregunta, ¿en qué lengua se escribió el Nuevo Testamento? Te dicen lengua griega. Correcto. ¿Qué dialecto? Koiné, te dice. Bien, miren. La palabra koiné significa común, pero koiné no es un dialecto. ¿Qué es un dialecto? Tenemos al menos 3 dialectos muy importantes en el Nuevo Testamento. El griego ático, griego jónico y griego tolemaico. Ático, jónico, tolemaico. Cualquiera de estos 3, donde más se hable o se escriba, es koiné, si me hago entender. Por ejemplo, si en la región de Grecia se escribe más y se habla más el griego ático, ese es el koiné de ese lugar. Bien, por los evangelios. Mateo y las cartas petrinas son un poco rústicas. Ese es el ático, un griego bastante arcaico, de campesinos, de gente humilde, sencilla, no culta. ¿Sí? Mateo, por poner solo un ejemplo, ¿no? Mateo, Pedro, etc. Luego tenemos un griego mucho más elevado, utilizado por los grandes estoicos filósofos griegos, con la misma que se escribió la Eneida, que tenemos, por ejemplo, el griego de Lucas, que es un griego jónico, es un griego muy alto, muy elevado, muy filosófico. Entiéndase que Lucas, según la tradición de la iglesia y la Biblia, era médico de profesión, médico sirio, que había abrazado el judaísmo, probablemente en la diáspora. Entonces, es un griego mucho más elevado. Ustedes han escuchado la expresión, el Evangelio de Juan es altamente teológico, decimos, ¿no? Bueno, es que tiene un griego más elevado. Luego les mencioné el griego tolemaico, que es el griego que utilizaban los juristas, un griego bastante también muy elevado, muy elemental, que lo utiliza Pablo, por ejemplo, en las cartas a los romanos. Bien, no vamos a andar porque tampoco es extendernos mucho. Créanme que el estudio del Nuevo Testamento es amplio y no podemos quedarnos en un solo lugar. Y como el tiempo es corto, pues tenemos que avanzar. Bien. Ok, hicimos un brevísimo resumen ahí de los evangelios. Vamos a entrar al primer evangelio. Si hablo muy rápido me lo hacen saber para ir más lento. Quizás me estoy apresurando porque creo que el tiempo nos va a quedar corto. Bien, el evangelio de San Marcos. El evangelio según San Marcos. Por extensión, es el número 21 en toda la Biblia. Pero es el número 5, por extensión, en el Nuevo Testamento. Consta de 11.270 palabras entre sus 16 capítulos. En antes dije 19, corrijo, 16 capítulos. Ah, por cierto, el Evangelio de Marcos, en los textos, en los manuscritos más antiguos, griegos, solo consta hasta el versículo, del capítulo 16 hasta el versículo 8. Del versículo 9 hasta el 23, si mi mente no me está fallando ahora, corresponden a manuscritos posteriores, muy posteriores. Dicho de otro modo, podríamos decir, entre comillas, del versículo 9 hasta el 23, del capítulo 16 no forman parte de los originales, sino fue un añadido posterior. Bien. Ahora, ¿qué dice Papías de Hierápolis en torno a este evangelio? Ya lo mencionamos hace un rato. Es que es el primer, o uno de los primeros, o el más importante en hablar acerca de los evangelios. A breve rasgos, pero lo hace.
Y dice así: Marcos fue intérprete de Pedro. Voy a abrir un paréntesis. Aquí Papías de Hierápolis no es que se equivoca, pero nos queda una espina. Si analizamos el Evangelio de Marcos, nos vamos a dar cuenta que es un evangelio paulino, no petrino. Repito, ¿cuál es la teología paulina? El énfasis en la divinidad y resurrección de Jesucristo. Y en eso se enfoca Marcos. Y por otros aspectos más. Pero lo cierto es que decía Papías de Hierápolis que fue de intérprete de Pedro, aunque no lo menciona una sola vez a Pedro. Escribiendo cartas o tomando, por ejemplo, argumentos de Pedro, pero en todo caso, esto nos dice Papías de Hierápolis. Dice así: y escribió con exactitud, aunque no en orden, todo lo que había dicho por el Señor. Pues él, es decir, Marcos, no había ni oído ni seguido al Señor, pero más tarde siguió a Pedro. Cierro comillas. Hay una tradición muy bonita que dice que uno de los niños al que Jesús sentó en sus piernas para bendecirlo, luego de que los apóstoles se lo impidían, era Marcos. Como también se dice que no era Marcos, sino que era este escritor célebre judeo-romano, Flavio Josefo o Joseph Flavianus, que escribió Antigüedades de los Judíos y Guerras Judaicas, que en cualquier momento lo mencionaremos. Pero en todo caso, se tejen tradiciones. También hay una tradición que dicen que aquel hombre que sale desnudo, recuerden ustedes cuando a Jesús lo van a capturar en el huerto de Getsemaní, todo era oscuro, no había luz, la gente iba con antorchas, probablemente todos vestidos de blanco, todos eran barbones, cabello largo, no se los podía reconocer ciertamente, por eso le piden a Judas que le dé un beso a quien era el Mesías, o mejor dicho, Jesús el Nazaret, porque no lo iba a reconocer fácilmente la guardia pretoriana romana. Entonces, dicen que sale, el texto dice que sale un hombre desnudo. Dice. Bueno, dice la tradición que probablemente era Marcos. Bueno, en todo caso, desde el punto de vista histórico no hay cómo comprobarlo. Pero Marcos, al menos la tradición de la iglesia, como nos enseña Papías de Hierápolis, dice que fue intérprete del apóstol San Pedro. ¿Sí? También dice Justino Mártir en su diálogo contra Trifón, que fue un judío, dice: Marcos escribió la memoria de Pedro. Ya tenemos dos padres de la iglesia, Papías y a Justino Mártir, que nos dicen lo mismo. Por consiguiente, aunque como repito, la teología de Marcos es altamente paulina, es por obvias razones, solo tiene a Pablo para poder escribir su evangelio, ciertamente también escribe las memorias de Pedro. Decía también Ireneo de Lyon, en torno al año 180, año de la era cristiana, dice así: tras su partida, es decir, tras la muerte de Pedro y Pablo, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, recogió por escrito lo que había predicado Pedro. Ya vemos tres padres que dicen exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, aquí también tengo un escrito de Eusebio de Cesarea, pero es largo y nos llevaríamos más tiempo. Bien, Marcos. Marcos tiene como particularidad esencial de su evangelio presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, resucitado divino. Y por ello, el principal objetivo de Marcos es narrar los milagros que hace Jesús. Porque entiéndase que solo Dios hace milagros, y si este hombre que dice ser el Mesías, que la gente lo aclama como el Mesías, entonces tiene que manifestarse como lo que es, que era un Mesías. En tiempos de Jesús habían pasado muchos Mesías, muchos. Se calcula que entre el año 6 antes de Cristo hasta el año 23 o 24 después de la era cristiana habían pasado incluso más de 66 Mesías pretendientes al mesianismo, ¿no? Muchos fracasaron, otros tuvieron sus seguidores, pero lo cierto es que este Mesías de Jesús es totalmente diferente, porque no es un Mesías al estilo sacerdotal, como una realeza que venía a ocupar un cargo eclesiástico o majestático, sino que este era verdaderamente un Mesías redentor. ¿Redentor de qué? Si entendemos que el pueblo de Palestina o Judea, como le llamaban los romanos, estaba sometido a todo un imperio que los sojuzgaba desde el año 63, cuando Pompeyo somete a Judea, a la provincia de Siria y por ende a Roma entera, entonces ellos esperaban un Mesías
que los librara de ese yugo. Eso es lo que no entendieron todos, o mejor dicho, eso entendió la mayoría, y los pocos que no lo vieron así fueron aquellos que siguieron al Señor, que vieron en Jesús un Mesías espiritual y no terrenal. Por eso Jesús dijo, este reino no es, mi reino no es de este mundo. Jesús claramente hablaba que su reino era celestial y su mesianismo era redentor. Su mesianismo se basaba en la redención, no era un mesianismo político. Bien, el Evangelio de Marcos, al igual que Pedro, por cierto, ¿cuáles son las fuentes que utiliza Marcos? A ver, primera fuente, Pablo, eso está claro. Lo poco que haya escrito Pablo, carta a los tesalonicenses, carta a los corintios, carta a los gálatas. Segunda fuente, la tradición oral. ¿Sí? La tradición oral, Marcos, la tradición oral que pudo haber tenido ¿de quién? De Pedro. Tradición oral en términos generales. Y además, se habla de una llamada fuente, ¿sí? No sé si algunos lo sepan, pero en la crítica histórica se habla de la llamada fuente Q, que es una fuente hipotética, por si acaso, no es que exista como tal, no existe un documento como tal, pero ¿por qué? ¿Por qué se habla de esta supuesta existencia de la fuente Q? Por sencilla razón, de que hay dichos y hechos del Señor que están en el Evangelio de Mateo y de Lucas, pero que no tiene Marcos. Y si no lo tiene Marcos, ¿de dónde lo recoge Mateo y Lucas? Tiene que haber habido una fuente externa, diferente a la de Marcos, donde citan esos dichos y hechos del Señor, que no lo tiene Marcos, pero que lo tiene Mateo y Lucas. Y asimismo, hay cosas que tiene Mateo y Marcos, pero no tiene Lucas. Y todo eso rompecabezas. Lo cierto es que se habla de una fuente hipotética que solamente consta de dichos y hechos del Señor, no la vida ni como tal, sino dichos y hechos del Señor, y es ahí que se habla de una fuente. Entonces tenemos tres fuentes: la hipotética fuente Q, la fuente paulina y la tradición oral. Entonces, sigamos con Marcos. Según la Biblia, Marcos probablemente fue primo del apóstol Bernabé, que era un levita misionero de Chipre, a quien le llamaba en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 36. ¿Sí? Se habla como pariente de Bernabé. ¿Sí? Este es Marcos. Vamos, no tenemos la certeza, ciertamente, de que sea específicamente el Marcos que escribe el Evangelio, o al menos la comunidad que se basa en torno a Marcos, pero lo cierto es que la tradición nos enseña de que el Marcos mencionado en Hechos 4:36, Colosenses capítulo 4, versículo 10, y Hechos capítulo 12, versículo 12, se refieren a un tal Marcos que probablemente sea el Marcos, autor del Evangelio del cual nosotros estamos trayendo a colación en este momento. Y hay un texto mucho más explícito en la primera epístola petrina, capítulo 5, versículo 13, donde el mismo Pedro llama a un tal Marcos hijo. ¿Sí? Vamos, no ciertamente es un hijo carnal, ciertamente que no, sino un hijo espiritual. ¿Bien? Entonces, estas referencias muy vagas, pero importantes, tenemos de Marcos, o de un Marcos, en el Nuevo Testamento, ¿no? La Iglesia Católica festeja la fiesta del evangelista, según San Marcos, el 25 de abril. Ahora, la tradición de la Santa Iglesia Católica, madre y guía de cada uno de sus fieles, nos dice que Marcos evangelizó en la ciudad de Alejandría como obispo. Recuerden ustedes que en aquella época el centro intelectual del orbe se encontraba en Alejandría, en Egipto. Entonces teníamos las grandes escuelas en Alejandría, en Antioquía, pero Alejandría ciertamente era la más importante. Era el centro de divulgación cultural, lingüística, religiosa. Y uno de los factores principales para que el Nuevo Testamento haya llegado a todo el mundo fue precisamente el griego. Hay muchos factores, incluso el Imperio Romano, que lo vemos como algo malo, fue importante. Sin el imperio, probablemente el Evangelio no hubiera llegado tan lejos, aunque ciertamente hubiera también intervenido el mandato divino, y cosa diferente hubiera sido. Pero lo cierto es que el griego y las costumbres griegas helenísticas fueron importantísimos
para que la evangelización llegue por toda la cuenca del Mediterráneo y todo lo que se conocía como el mundo en ese entonces, que llegaba hasta la Hispania y la Lusitania, España y Portugal actualmente, que era lo que se conocía. Bien, obispo de Alejandría, en Egipto, donde se dice que Marcos realizó varios milagros y estableció varias iglesias, ¿sí? Nombró 3 obispos, 3 presbíteros y 7 diáconos, y que murió mártir en una Pascua, día lunes 25 de abril del año 68. Otras fuentes dicen que muere en torno al año 64 de la era cristiana, ¿no? Se narra también además que 7 años antes de su martirio estuvo en Libia y en Marmarica, ¿sí? Marmarica. Bien. Hay una tradición de la iglesia cristiana copta de Etiopía que dice que ellos tienen su origen en las prédicas del evangelista según San Marcos, autor del segundo evangelio en el siglo I, que llevó el cristianismo a Egipto en la época del emperador Nerón. En época del emperador Nerón, ¿sí? Y tenemos otra tradición, pero esta está basada en un escrito que llamamos los Hechos de Marcos, escrito que data del siglo IV de la era cristiana, que refiere que San Marcos dice que fue martirizado como arrastrado por las calles de Alejandría, atado con cuerdas al cuello, que después lo llevaron a la cárcel y al día siguiente le volvieron a aplicar el mismo martirio hasta que falleció, ¿sí? Bien. Marcos, como lo mencioné, empieza su evangelio anunciando las buenas nuevas por parte de Juan el Evangelista, que es pariente de Jesucristo por parte de su lado materno, ¿sí? Su pariente Isabel. También menciona Marcos que Jesús es tentado en el desierto, pero miren, aquí hay otro ejemplo de perfección, lo que yo les decía a ustedes en un principio. Miren, Marcos dice que Jesús fue tentado en el desierto, pero no especifica qué tiempo, ni tampoco especifica las tentaciones. ¿Cuáles fueron esas tentaciones? No lo especifica. Solo dice que Jesús fue tentado en el desierto y se acabó. Pero luego Mateo dice que Jesús fue tentado en el desierto durante 40 días, ¿sí? Por el diablo. Y Lucas perfeccionará en ese diálogo que hay entre Jesús y Satanás, donde ambos se tiran textos bíblicos para corroborar. Es como un diálogo apologético, ¿no? Bien. Jesús empieza su predicación en Galilea. Recuerden ustedes que Jesús era galileo, ¿ah? Le decimos judío no porque él haya nacido, perdón, no porque él haya vivido su niñez e infancia, etcétera, en Judea, sino en realidad él nace en Belén de Judea, en torno al año 4 o 7 antes de la era cristiana. Y aquí tenemos que derrumbar un mito, ¿no? De que Jesús muere a los 33 años. No es así. Jesús muere en torno al año 33 de la era cristiana, pero a una edad aproximada de 36 a 39 años de edad, aproximadamente. Si quieren saber por qué, me lo pueden preguntar al final. Lo cierto es que Jesús empieza su ministerio en Galilea. ¿Por qué? Porque su madre y su padre, de acuerdo al Evangelio lucano, ellos vivían en Nazaret. Nazaret pertenece a Galilea, una región portuaria. Recuerden ustedes que ahí se encuentra el famoso mar de Galilea, a quien Herodes le había puesto también el nombre del Tiberíades en honor a Tiberio César, para congraciarse, pues no diríamos un medio lambiscosillo, ¿no? Entonces, era un lugar altamente pesquero, un mar de agua dulce torrentoso, pero algo importante, Padre Oscar y todos los que nos escuchan, que ahí, en el mar de Galilea, llegaban los grandes barcos y con ellos llegaban las noticias de afuera, las costumbres, diríamos hoy día las modas, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos eran los galileos, eran los primeros en enterarse y luego se dispersaba por toda la Palestina las nuevas costumbres y noticias que llegaban. Así que era gente mucho más abierta, no solamente al comercio, al diálogo, a la fraternidad, a la espontaneidad, etcétera. Y aprender la lengua griega era indispensable para aquellos de esa región. Ciertamente todo el mundo en esa época tenía que hablar griego. Si no hablabas griego eras un bárbaro y no servías para nada. El griego era importante para el comercio, diríamos hoy en día el inglés moderno de nuestra época. Sabemos que Jesús habló griego. Su lengua materna era el arameo parlante.
Luego sabemos que él sabía el hebreo porque lee el rollo de Isaías en la sinagoga. Y sabemos que él habla griego por el diálogo que tiene con Poncio Pilato, ¿no? ¿Y qué es la verdad?, le dice Poncio Pilato. No, ese diálogo que tiene no es en latín. El latín recién se empieza a utilizar como lengua oficial del cristianismo en torno al siglo III, por si acaso. La primera lengua oficial del cristianismo es el griego. El primer tratado en latín data del año 240, si mi mente no me está fallando ahora. Entonces Jesús hablaba arameo, hebreo, y muy probablemente, aunque no sabemos si lo dominaba, pero ciertamente sabía hablar el griego. Entonces, empieza su ministerio en Galilea. Otro evangelio va a ser mucho más claro. Juan, si mi mente no me está fallando ahora, va a ser más explícito y dice en Galilea, pero en la región de Cafarnaúm. O no, perdón, el primer milagro en Caná de Galilea. Caná también pertenece a Galilea, cerca de la orilla del mar de Galilea. Ah, por cierto, miren, cuando Juan dice que Jesús hace su primer milagro en Caná de Galilea, yo estoy convencido de que fue su primer milagro público, no su primer milagro, ¿ah? No porque crea en la enseñanza que nos proporcionan los evangelios de la infancia de Jesús, que son evangelios apócrifos, que dicho sea de paso, aquí los tengo, y me los he leído todos, pero créanme que esos milagros que Jesús hace de niño no encajan en lo absoluto con el Jesús que nos muestran los evangelios, y por eso fueron rechazados. ¿Sí? Milagros verdaderamente, una actitud de un niño Jesús verdaderamente poco decorosa, pero lógicamente eso no es real. Pero ¿por qué digo que Jesús hizo milagro antes del primer milagro de Caná de Galilea? Por una sencilla razón. Por cierto, padre, usted me dice cuándo cortamos, yo no llevo cuestión de tiempo, ¿sí? Por una sencilla razón, verán. Cuando se acaba el vino, perdón, María se acerca donde Jesús y le dice, hijo, se les acabó el vino. La pregunta lógica es, ¿qué espera la Virgen María que haga Jesús? ¿Qué espera? Jesús no es el dueño de la fiesta. Jesús no tiene dinero como para poder solventar tremendo gasto. Eran creo que 6 tinajas de 100 litros cada una, era cualquier cantidad. No creo que haya tenido la solvencia para hacerlo, pero ciertamente si se dirige a Jesús es porque sabe que él puede hacer algo. Y lo que hace es un milagro. ¿Cuál es la actitud de María? Se sorprende, se asusta, le pregunta cómo lo hiciste, de dónde lo hiciste. La actitud de la Virgen María es de lo más natural. Entonces, a mi juicio, esto es algo muy personal, por si acaso nadie está obligado a creerlo. Para mí, Jesús, los primeros milagros de Jesús los obró a puerta cerrada y cuya única persona digna de recibirlo era su Madre Santísima. Repito, criterio muy mío, muy personal. Pero ciertamente el Evangelio de Juan nos dice que Jesús hizo su primer milagro público en Caná de Galilea. Bien. Pero Mateo nos dice que no se contradice. Marcos, perdón, dice que fue en Galilea. Sí que está perfectamente claro. Hay un mensaje claro por parte de Jesús en el Evangelio de Marcos, que el reino de Dios ha llegado y ha llegado ya. Marcos capítulo 1, versículo 15. Es decir, ya. Por eso el arrepentimiento es indispensable. La conversión es indispensable. Porque es ya. No es algo que va a venir a futuro. Es ya. Marcos hace mucho énfasis en el asunto de los endemoniados. Es muy importante para Marcos. ¿Por qué? Porque en la expulsión del demonio radica también el poder divino. ¿Sí? Ah, y por cierto, olvidémonos ya de esa creencia, de esa enseñanza, diría yo, de muchos escépticos que enseñan que todo endemoniado era en realidad una enfermedad mental y que como tal el demonio no existía. En cualquier momento podemos hablar acerca del demonio aquí y puedo sustentarlo. Eran endemoniados literalmente hablando. ¿Sí? En muchos casos. Bien. El segundo milagro que hace Jesús es la curación de fiebre que tenía la suegra de Pedro. ¿Sí? Aquí solo vuelve a mencionar a 4 apóstoles, los más importantes. Santiago y Juan, Pedro y Andrés. Ambos, o sea, dos hermanos, ¿no? Bien. Casi todo el capítulo 1 del Evangelio de Marcos menciona a demonios, endemoniados, espíritus inmundos. Es importantísimo para Marcos la existencia del demonio como medio
de redención por parte de Dios. ¿Sí? Ojalá, espero se entiendan bien bonitas estas palabras que acabo de decir, ¿no? Sin el diablo no hubiera tentación, no hubiera habido crucifixión. Así que fue necesario, fue necesario. Bien. Bueno, aquí tengo más cosas, pero no me voy a alargar por cuestión de tiempo. Vamos, creo que terminemos con Marcos para no extendernos más. Vámonos a otro evangelio. ¿Sí? Bueno, antes de terminar el evangelio de Marcos, les voy a decir una cosa. Que el evangelista de Marcos utiliza en sus citas expresiones de la Biblia griega. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque para los hermanos protestantes, la versión griega de la Septuaginta no es bien vista, por el solo hecho de llevar o contener entre sus libros sagrados 7 libros que nosotros llamamos deuterocanónicos. Por cierto, no solamente hay deuterocanónicos del Antiguo Testamento, lo hay también del Nuevo Testamento, y eso lo vamos a hablar después cuando tratemos el tema del canon del Nuevo Testamento. Entonces, es importante porque Marcos utiliza en muchísimas ocasiones la versión griega, en muchísimas ocasiones. Que dicho sea de paso, Jesús también lo hace. La versión griega es muy importante, también llamada Biblia de la Septuaginta o Biblia de los 70, porque según la tradición fue escrita por 70 sabios judíos. Bien. Ok. Miren, aquí hay algo importante. En Marcos 7:32, cuando Jesús cura a un sordo, la palabra que utiliza es tartamudo, en griego, traducido tartamudo. Ok. La palabra tartamudo no se encuentra nunca en los textos de lengua aramea, en las versiones de lengua aramea ni en lengua hebrea, sino solamente en lengua griega. Es decir, la palabra tartamudo, que en arameo se utiliza más bien sordomudo, es la que se utiliza en la Septuaginta. Hay muchas expresiones semíticas en Marcos que nos inducen a nosotros a resaltar el texto hebreo o el pensamiento hebreo de Marcos en boca de Jesús. ¿Sí? Y en boca de los evangelistas, o mejor dicho, en el escrito de los evangelistas, ¿no? Por ejemplo, Talita Cum, ¿sí? Talita Cum, por ejemplo, la expresión Boanerges, es una palabra aramea, ¿sí? Que se traduce como Bener Rejeshes, que significa hijo del ungido. Perdón, hijo del ruido. Tenemos también la famosa expresión Efatá, hazte abierto. Esto es exclusivo del Evangelio según San Marcos, y es una expresión estrictamente semítica. O la expresión aramea Abba, que traducimos como padre cuando inicia el Padre Nuestro. Abba. Bien. Terminamos con Marcos. Desde la época de Clemente de Alejandría se sostuvo que este texto fue escrito en Roma. ¿Sí? Allá por el siglo II, ¿sí? Por los amplios latinismos que posee este evangelio, y se detectaron también muchas similitudes entre el evangelio de Marcos y Pablo, que es lo que hemos dicho de un principio, especialmente en la carta a los romanos. Si ustedes leen el evangelio de Marcos y la carta a los romanos, vamos a ver muchos, pero muchos paralelismos y latinismos. ¿Sí? Se dice que fue escrito en Roma, otros dicen que fue escrito en Antioquía. Bien, terminamos con Marcos. Vamos con Mateo. Yo no creo que en esta charla terminaremos los 4, pero vamos con Mateo. Ustedes me cortarán, padre, yo no llevo tiempo. Ok, Mateo. Por la extensión del evangelio, ciertamente es más largo que el de Marcos, que tenía 16 capítulos. Este tiene 28 capítulos. Por su extensión es el número 7 en la Biblia entera, pero es el número 3 en el Nuevo Testamento. Contiene 18.346 palabras, entiéndase cuando hablo de este término estadístico en la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia que más utilizamos los católicos para estudiar el texto bíblico, ¿no? Fue escrito en Palestina en torno al año 80 o 90. Miren, y eso me olvidé decirles del Evangelio de Marcos. Casi siempre se creyó que Marcos escribe su Evangelio en torno al año 50 o 54, más o menos, pero hoy sabemos que no es así. Se han postergado las fechas porque ya sabemos que quien escribe primero es Marcos. Y si Marcos escribe en torno al año 54, al 51, la carta a los tesalonicenses, y 54 en la carta a los corintios, entonces ciertamente Marcos tiene que ser mucho más lejos, no digamos Mateo. Entonces, las fechas no son exactas, por si acaso,
pero tenemos más o menos un aproximado entre el año 80 al 90 que se escribe el Evangelio según San Mateo. Bien, miren algo importante que les voy a decir. Se dice que Mateo, a quien el mismo Evangelio le llama Leví, murió en el año 74 en Etiopía. Según Papías de Hierápolis, que ya lo hemos mencionado, Orígenes, Eusebio, dicen que Mateo escribió para los judíos de Palestina. Esto es lógico de entender si vemos que la genealogía que traza Mateo empieza desde Abraham. Toda esa genealogía importantísima que, dicho sea de paso, solo menciona a los varones, típico de una genealogía judía. Miren esto, Mateo cita 40 veces el Antiguo Testamento griego. 40 veces, ¿sí? La expresión para que se cumpliera la escritura aparece 30 veces en el Evangelio de Mateo, y esta expresión para que se cumpliera la escritura comprende la escritura del texto griego, del texto de la Septuaginta. Ahora, aquí viene lo interesante. Abro comillas de lo que dice Papías de Hierápolis. Dice así: Mateo dispuso los dichos de Jesús en hebreo y los interpretó como pudo. Cierro paréntesis. ¿Por qué dije yo esto? Porque se acuerdan que cuando inicié esta charla, yo dije que todos los textos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Y fui radical y taxativo al decir que no existe otro evangelio que no haya sido escrito en otra lengua. Pero ¿qué pasa aquí? Si decimos que hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún solo papiro, ningún solo manuscrito, ningún solo pergamino, ni nada que no sea en otra lengua, que no sea la griega, ¿cómo es que Papías de Hierápolis dice que Mateo escribió en lengua hebrea? Y muchos defienden, y está muy bien, porque Papías lo dice. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo más probable? Lo más probable es que verdaderamente Mateo haya escrito en lengua hebrea. Pero ese manuscrito, esos originales en lengua hebrea, se perdieron, se quemaron en alguno de los incendios, en el incendio del 135, cuando los romanos arrasaron con Judea, ¿sí? O quizás en el 70, en la rebelión en Masada, cuando murieron y masacraron a los judíos y se quemó todo el templo, etcétera, etcétera. Es decir, no sabemos si se quemaron, si todavía se encuentran ocultos y puedan aparecer en unas cuevas, así como aparecieron en las cuevas de Qumran, muchísimos manuscritos, los rollos de Isaías. O sencillamente están en la casa de un anticuario y no lo da a conocer por temor a que se lo quiten, porque pertenece o por miles de razones. Ciertamente ese evangelio no lo tenemos. Y mientras no lo tengamos, lo único que podemos decir es que quizá existió ese evangelio en lengua hebrea. Quizá. Ahora, dice que Mateo escribió los dichos en lengua hebrea. Hebrea viene de hebraín, que puede ser o arameo o hebreo, por si acaso. Pero observen lo que dice la palabra dichos. El griego en realidad dice oráculos. ¿Qué son los oráculos? Los oráculos es un evangelio. No, señor, no es un evangelio como tal, sino solamente los dichos y hechos del Señor. Es decir, expresiones como, por ejemplo, las bienaventuranzas y toda esa enseñanza que Jesús hace en el monte de los olivos. ¿Sí? Que Jesús hace. Toda esa catequesis. Entonces, no está hablando Mateo de un evangelio completo. Está hablando solamente de sentencias, de dichos y hechos del Señor en lengua hebrea. Pero no lo tenemos. Lo que sí tenemos es un evangelio escrito en lengua griega, escrito en torno al año 80 o 90, como ya lo repetí, que es un evangelio completo y que no es un evangelio de copia, por si acaso. No es que no vayan a pensar que este está traducido del hebreo. No es así. Es un evangelio, diríamos, original. ¿Sí? No es un evangelio de traducción. Bien. Dice, cerramos con Papías de Hierápolis, ¿no? Entonces queda claro, ¿no? Queda claro que tenemos solamente en nuestras manos el evangelio de Mateo en griego. Vamos a ver lo que dice Ireneo de León en su texto latino Adversus a Heresis. Mateo, abro comillas, Mateo, después de haber predicado a los hebreos, publicó también en su lengua. O sea que él reitera lo que dice Papías de Hierápolis. En su lengua un escrito evangélico. Aquí dice un escrito evangélico, ya no dice los oráculos. Mientras que Pedro y Pablo predicaban, en Roma y fundaban una iglesia.
Estos son los primeros textos que tenemos de la enseñanza de Pedro y Pablo predicando en Roma. Entiéndase en tiempos del rey Nerón, cuando Nerón ejecuta la matanza de ambos, ¿no? Entonces, ¿qué corrobora Ireneo a Papías? Que fue escrito en lengua hebrea, ¿sí? Eso lo corrobora, pero repito, el texto no lo tenemos. Ok, Clemente de Alejandría es mucho más extenso y dice que Clemente de Alejandría, que escribe en Atenas en torno al año 150, en Grecia, dice que en los mismos libros, bueno, en realidad lo cita Eusebio de Cesarea, por si acaso en su libro Historia Eclesiástica, citando a Clemente, dice, en los mismos libros también, Clemente cita una tradición de los ancianos relativa al orden de los evangelios, y es esta. Decía que los evangelios que contienen la genealogía fueron escritos primero. Pregunto, ¿cuáles son los evangelios que contienen la genealogía? Mateo y Lucas. Mateo y Lucas, Marcos no. Quizá por eso también la tradición de mostrarnos al evangelio de Mateo como primer evangelio, ¿sí? Y se decía que el de Marcos era el último por ser un resumen, al ser el más pequeño, el resumen de los tres. Hoy sabemos que no es así. En todo caso, dice Clemente de Alejandría, mencionado por Eusebio, que los primeros evangelios en escribirse fueron aquellos que tenían las genealogías y que el de San Marcos lo fue por circunstancias siguientes. ¿Cuáles fueron esas circunstancias? Después de que Pedro hubo predicado públicamente en Roma y expuesto el evangelio guiado por el Espíritu Santo, sus oyentes, que eran muchos, animaron a Marcos como que él era el que había acompañado desde hacía tiempo y guardaba en sus memorias sus palabras a transcribir. Al enterarse de ello, Pedro no emitió consejo alguno, ni para impedírselo, ni para recomendárselo. Dicho de otro modo, Pedro no le envía nada a escribir a Marcos, pero Marcos, al darse cuenta que era necesario hacerlo, lo hace mientras Pedro está en Roma a punto de ser martirizado. Pero Pedro se entera de que Marcos ha escrito un evangelio basándose en el testimonio de Pedro, de él mismo, pero Pedro ni lo aprueba ni lo desaprueba. Eso es lo que prácticamente quiere decir Clemente de Alejandría, citado por Eusebio de Cesarea. Bien, dijimos o decíamos que el Evangelio de Mateo fue escrito, unos dicen que fue en Palestina, pero también hay una larga tradición, porque Clemente dice que fue escrito en Roma, pero también hay una tradición que se dice que fue escrito en Antioquía de Siria, ¿sí? Probablemente en torno al año 80, la versión griega, porque obviamente la versión hebrea o aramea que nos habla Papías y Eusebio tiene que ser muy anterior y se refiere a los oráculos. Que es así, probablemente fue escrita en Palestina. Repito, no es una traducción una de la otra. Bien. Nosotros al día de hoy, digo nosotros, no yo, lógicamente me refiero a la comunidad científica bíblica, tenemos más de 2000 manuscritos griegos en pergamino. Recuerden que también hay en papel y en papiro. Son más de 5100 manuscritos. Pero en pergamino tenemos más de 2000 manuscritos, que contienen todos los textos de los evangelios. No todos los 2000 manuscritos contienen el evangelio completo. Habíamos hablado, por ejemplo, de las letras mayúsculas, solo tienen 39. Ok. Pero estos textos de los evangelios sinópticos, es decir, los tres primeros evangelios, estos pergaminos fueron escritos, o estas copias, muchos de ellos, los más antiguos, datan del siglo IV y se remontan hasta el siglo XV. También tenemos entre ellos los códices más antiguos, que son los de Chester Beatty de Dublín, que se conservan numerosos fragmentos de manuscritos de los cuatro evangelios y que pertenecen a códices del siglo III. Bueno, sabe que mejor no voy a hablar mucho de esto porque no los quiero tampoco un poco marear, ¿no? Tampoco creo que sea muy importante. Miren, las numerosas citas evangélicas hechas por los padres de la iglesia, como Ireneo, Clemente, Orígenes, entre los griegos, claro está, Tertuliano, Cipriano entre los africanos, o por ejemplo, Efrén entre los siriacos, dicen que el evangelio de Marcos ya existía,
como una estructura completa y además los otros 3 evangelios ya para el siglo segundo. Es decir, para el siglo segundo ya existían los 4 evangelios en estructura completa. Para el siglo segundo. Digo esto porque ignorantemente muchos enseñan, protestantes principalmente, de que los evangelios empiezan a componerse, a recopilarse y que tienen autoridad en el siglo IV con el emperador Constantino el Grande. ¿Sí? Pero, lógicamente, pues desde el punto de vista histórico, eso no tiene ningún tipo de fundamento. Eso quedaría en otro tema, pues, ¿no? Bien. Hay que recalcar una cosa. Para el año 150, Justino, el apologista, en su diálogo contra Trifón, que ya lo hemos mencionado, a los evangelios nunca lo menciona como evangelios, sino que él solamente dice de una manera más genérica, dice memoria de los apóstoles. ¿Sí? Memoria de los apóstoles. Lo cual, para algunos eruditos, hacen pensar que Justino todavía quizás no conocía la división de los evangelios ni su nombre, pero eso no quiere decir que no haya existido, porque ya tenemos nosotros que para el siglo segundo estaban totalmente estructurados. Ok. A ver. Estructura de Mateo. Así a breve rasgo lo más importante. Creo que ya estamos con el tiempo, padre. Usted me dijo 8:20, faltan unos minutitos. Y nos vamos a quedar cortos. Bien. Mateo empieza la genealogía de Jesús con Abraham. Eso está claro. A diferencia de Lucas, que empieza la genealogía de abajo para arriba. Miren, Mateo empieza desde Abraham hasta llegar a Jesucristo. Lucas empieza desde Jesucristo hasta llegar hasta Adán. Obviamente el público es diferente, el contexto histórico es diferente, el tiempo es diferente. No es que sean 2 genealogías diferentes, sino que toman 2 ramos diferentes. No sé si me hago entender. A partir de David, la genealogía se divide. En Mateo toma por la línea de Salomón, mientras que el de Lucas toma por la línea de otro hermano, de otro hijo de David. Bien. Mateo narra de forma explícita, y digo esto, y hago énfasis porque hasta el día de hoy siguen enseñando los estudiosos bíblicos que Jesús no nace en Belén, que nace en Nazaret, cuando los textos son claros. Y no hablo por la profecía de Miqueas. Lo digo ¿por qué? Porque no hay registro histórico que pueda comprobar que Jesús haya nacido en Nazaret, por el simple hecho de llamarlo Jesús el Nazareno. No, eso no es una razón fundamental. Porque le llaman a Jesús el Nazareno porque ciertamente él vive ahí, esa es su patria, pero él nace en Belén y no hay incongruencia entre un evangelista y el otro. Jesús nace en Belén durante el reinado de Herodes el Grande. Luego, una vez que muere Herodes el Grande, en torno al año 4, divide su reinado entre 3 hijos, aunque tenía muchísimos más. Herodes Antipas, Herodes Arquelao y Herodes Filipo. La estructura del orden de los evangelios es Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Respondida a la pregunta, hermano. Ok. Mateo constantemente cita las citas del Antiguo Testamento de la Septuaginta, especialmente en el texto de Isaías. ¿Sí? Mateo, al igual que Marcos, coinciden de manera paralela con la teofonía en el río Jordán. Entiéndase, pues, ustedes saben la revelación del Padre durante el bautismo de Jesús por Juan el Bautista. Las tentaciones del diablo, hacia Jesucristo en el Evangelio de Mateo son explícitas, totalmente explícitas, a diferencia de Marcos que no dice nada. Mateo narra 7 bienaventuranzas. ¿Sí? Miren, Mateo utiliza mucho los números, propios de un judío. Le encanta la simbología numérica, es importantísima. Utiliza incluso mucho más, ya hermano Jorge, ya le aclaro esa pregunta. Utiliza el número 2 ciegos, 2 endemoniados, etcétera, etcétera. El número 7, porque si ustedes revisan, por ejemplo, la versión del Padre Nuestro de Mateo con la de Lucas es diferente en cuanto a peticiones. Observen, desen una chequeadita. Mateo tiene 7 peticiones, Lucas tiene 5, obvia las 2 últimas. ¿Sí? Mateo juega con ese número que es importantísimo. Por cierto, al final de la oración del Padre Nuestro, que Jesús hace en arameo,
que no recoge Lucas ese final, pero sí que no, que sí lo hace Mateo, es apotu poneru, líbranos del maligno, no del mal. Maligno es el término explícito que se le da al diablo. Porque el mal no es algo, perdón, no es alguien, sino algo, como consecuencia de quien lo produce. Y quien lo produce es el Satanás. Por eso utiliza esa expresión, líbranos de Satanás, líbranos del maligno. Ok. Entonces, utiliza mucho los números. Hay una expresión que Jesús utiliza frecuentemente en Mateo, que dice así Jesús. Ustedes la han escuchado, yo la he escuchado. Pero yo os digo, esa expresión, ¿por qué Jesús la dice? Yo he escuchado que dicen, bueno, Jesús lo dice porque Él es Dios y Él puede hacerlo. Ciertamente que lo es. Pero hay una razón un poco más sencilla. Jesús era un rabino. Todo rabino que al mismo tiempo, ojo, era Mesías, tenía la facultad para poder interpretar la ley y darle un nuevo cambio. Entiéndase por ese cambio una perfección. Por eso Jesús dijo, yo he venido a perfeccionar, a darle cumplimiento a la ley. Esa expresión que Jesús dice, pero yo os digo, es una actitud típica de un rabino mesías de la Palestina del siglo I. Es típico. Y Jesús lo está mostrando, claramente. Él lo es. Bueno, padre, son 8:20. Usted me dijo 8:20. No sé si quedamos ahí, podemos quedar, porque falta más del Evangelio de Mateo, Lucas, Juan. Podemos hacerlo en otro momento si usted lo desea y si el Señor Claro lo que permite. sí. Muchas gracias, doctor Víctor Gamboa. Yo quiero, bueno, abrir un poco la posibilidad de hacer preguntas. De pronto se puede permitir que abran los micrófonos también para que la persona que quiera hacer alguna pregunta alce su mano y pregunte. Realmente nosotros ya hemos estado haciendo un curso sistemático sobre Mateo. En realidad hemos estado haciendo la introducción, los 5 discursos de Mateo y después del desarrollo, o sea, el lenguaje discursivo o la parte narrativa. Hemos estado analizando poco a poco, como esta vez se presta el año litúrgico y también la reflexión para esto. Sí, de las bienaventuranzas, por ejemplo, concretamente el desarrollo de las bienaventuranzas hasta el segundo discurso, que sería el segundo discurso de Mateo. Ahora, los que quieran preguntar, aprovechemos, tenemos 10 minutos antes de terminar, antes de acabar con esta jornada, con este momento para mí, cairológico, porque es muy especial estar siempre al lado de la palabra de Dios, escuchando y aprendiendo, así como María, escuchaba, aprendía y seguía, discípula de Jesús y los discípulos también de Jesús. Cualquier pregunta, por favor, no tengan miedo a preguntar. Yo cuando alguien no pregunta significa que han entendido todo. Jorge Falcón dejó escrito que no le queda clara la edad en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. A ver, ya, perfecto, muy bien. A ver, miren, esto es claro. Dice el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, que son los dos únicos que narran la infancia de Jesús, que Jesús nace cuando todavía está vivo, ¿quién? El rey Herodes. Por consiguiente, si Jesús nace cuando está vivo el rey Herodes, tenemos que ver en qué año murió el rey Herodes para saber en qué año nace Jesús. Entonces, si el rey Herodes muere en el año 4 antes de la era cristiana, y eso nosotros lo sabemos por los textos históricos del siglo I, como por ejemplo los escritos de Flavio Josefo, que narra la guerra de los judíos, etcétera. Herodes muere en el año 4 antes de Cristo. Por consiguiente, Jesús tuvo que haber nacido mínimo en el año 4 antes de la era cristiana, no menos. No. Juan dice que Jesús tiene 3 Pascuas. La iglesia siempre ha tomado el Evangelio de Juan, 3 Pascuas. Por consiguiente, Jesús tiene
en el momento de su crucifixión, aproximadamente, porque no podemos ser tan literal con los números, aproximadamente 33, en el año 33, perdón. En el año 33 de la era cristiana, aproximadamente Jesús es sentenciado a la cruz. Pero tenemos que sumar esos 4 años fluctuantes que nos deben del antes de Cristo, que era cuando ya no existía Herodes. Entonces, al año 33 le sumamos 4, estamos hablando de que Jesús muere aproximadamente a la edad de 37 años más o menos, aun cuando murió en el año 33 aproximadamente. No sé si ahí queda claro. Sí, doctor, muchas gracias. Encantado. ¿Alguna otra pregunta? A ver, aprovechen. Sería bueno también una explicación por qué nosotros tenemos ahorita, sabemos, conocemos que el Evangelio de Marcos lo escribió Marcos, del Evangelio de Mateo lo escribió Mateo, y por qué no pudo escribir algún otro autor. ¿Quién lo dijo? Porque ahí no dice, yo Marcos escribí el Evangelio de Marcos y todo lo más, yo Mateo. Eso sería bueno porque hay siempre esta inquietud de los que reciben los cursos. A ver, padre, bueno, yo no lo quise tocar ese asunto porque lo que menos quiero es crear una confusión. Lo que yo quiero es dar luces, ¿ok? Es lo que queremos todos, a la luz de la Biblia. Ya algo nos explicó hace rato, sino que siempre es bueno tomar en cuenta la fuerza de la tradición. Sí, correcto. La tradición. A ver, voy a ser directo. No tenemos la certeza histórico-crítica de que específicamente Juan, el apóstol del Señor, el pescador hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, haya cogido el cálamo y se haya puesto a escribir. No tenemos esa certeza. Entonces, la iglesia, ¿qué pasa? Que sucede que en torno a los discípulos se formaron escuelas, diríamos nosotros. Tenemos la escuela sinóptica que seguían a los discípulos como Mateo, Marcos y Lucas, la escuela lucana, es decir, discípulos que seguían a tal o cual apóstol y discípulo del Señor. La gente que seguía a Pedro, la escuela petrina. La gente que seguía a Juan, la escuela jónica. Entonces, ¿quiénes escribieron? Fueron escribas, fueron eruditos. Miren, para ser escriba se necesitaba un estudio de aproximadamente 40 años y era un trabajo no remunerado. Entonces, de un sentido bien humano, diríamos, ¿cómo Juan, siendo pescador, no analfabeto, pero sí bastante rústico, cómo pudo haber escrito un evangelio con un griego tan elevado cuando a duras penas su lengua era el arameo? No, estoy yéndome a un punto muy humano. Entonces, es ahí que se enseña que los escritores en realidad fueron escribas, inspirados por Dios, pero que tomaron los nombres de los apóstoles de Jesús y de los discípulos más conocidos del Señor para que ese mensaje tenga una difusión mayor. Porque si difundimos el evangelio en nombre de Víctor Gamboa, no lo lee nadie. Pero si lo leemos porque lo difunde el apóstol San Pedro, lo lee todo el mundo. ¿Me hago entender? Entonces tuvo una importancia radical el nombre del apóstol a quien se le ponía los textos. Ahora, hay otra cosa, padre. Clemente de Alejandría ya nos enseñaba en torno al año 150, por si acaso, que el autor del Evangelio de Juan y del Apocalipsis son dos Juan diferentes, por si acaso. No es el mismo como nos siempre hemos aprendido, ¿no? Son diferentes. Son dos ancianos totalmente diferentes, dice Clemente de Alejandría. No lo dice Víctor Gamboa. Lo dice Clemente. Dos Juan totalmente diferentes. Por eso vemos también que hay, más allá del margen del tiempo, obviamente Apocalipsis se escribe pasando el año 120, es donde ya el gnosticismo, que si bien es cierto existía antes de la era cristiana, tenía mucho auge. Ya vemos que el emperador, aquí hay una cosa importante, padre, el emperador que gobierna en tiempos de que se escribe el Apocalipsis ya no es Nerón, es Domiciano, es otro emperador, que era igual de perverso que Nerón, o quizá peor. Entonces, cuando el Apocalipsis habla de la bestia, el 666, que por cierto, no es como los protestantes dicen que es el Papa, que es la Iglesia, y todas esas barbaridades,
es en realidad el emperador. Y para que ustedes sepan, a Domiciano le decían como apodo la bestia humana. A él se está refiriendo. Pero bueno, no me voy a ir más allá. Siempre tengo el tremendo error de alejarme demasiado. Lo cierto es que los evangelios fueron escritos por comunidades de escribas que tomaron nombres importantísimos de los apóstoles, de los discípulos del Señor, de los discípulos concretamente. ¿Por qué? Porque usted dijo de un principio algo importante. En realidad Jesús mandó a sus apóstoles a predicar, a la evangelización, y ellos se dedicaban a viajar, a llevar el evangelio por tradición oral, ¿sí? Pero eso no quiere decir que esto no tenga la inspiración. Tiene la inspiración divina, que es lógico, y tiene también la enseñanza primordial de los apóstoles. Es como, por ejemplo, el Pentateuco, pues. Siempre se creyó que Moisés había escrito el Pentateuco. Hoy sabemos que no es así, pero que tiene la base mosaica, que todos los textos del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que fueron estos 5 libros escritos durante muchísimo tiempo por muchísima gente en distintos periodos, tienen como base la ley mosaica. Por eso Jesús no se equivoca cuando dice los libros de Moisés. Pero bueno, ese es otro tema ya diferente. Podríamos hablar en otro momento de las llamadas hipótesis documentarias, que, bueno, no los voy a marear con eso. Lo cierto, eso, padre, no sé si lo dejé más claro. A ese fenómeno se lo llamaba a comienzos de los siglos pseudonimia. Así es, padre. La pseudonimia. Bueno, queremos agradecerle, doctor, de todo corazón, y yo sé que vamos a tener la suerte de la próxima charla también compartir con usted la formación del canon bíblico. Es un tema muy hermoso, muy precioso, saber que no surgió la Biblia de la noche a la mañana. Tuvo un proceso de redacción y también un proceso de selección de libros canónicos, así como se hizo con el Antiguo Testamento también, así como como se seleccionó, qué sé yo, como se partió el Pentateuco. Acuérdense ustedes que antes era un solo rollo la ley, después se hizo 5 teujos. Teujos, unos dicen que es cortes, teujos se decía también al estuche, donde se pone el rollo para poder hacer más asequible la lectura. Entonces, la próxima semana tendremos de este tema precioso, navegaremos en la historia. Nunca hay que sacar el evangelio y los escritos cristianos de la historia. Tienen sentido porque están inscritos en el tiempo y en el espacio, en un determinado lugar, en un determinado contexto, en una determinada cultura, con personas, seres humanos concretos que llevaron el mensaje de Jesús a diferentes lugares. Escritos que fueron luego compilados y seleccionados de manera cuidadosa y con criterios concretos para que lleguen hoy a formar parte de ese canon. Cuando el Papa San Damaso dijo, estos 27 libros serán palabra de Dios de hoy en adelante. Son palabra de Dios, son inspirados. Así lo dijo la iglesia. Y lo que dijo la iglesia, eso lo seguimos creyendo hasta hoy, tanto los católicos como los protestantes, porque los protestantes también creen en estos 27 libros como palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios le pague, doctor Víctor Gamboa, y vamos a darle gracias a Papito Dios por este momento de haber compartido su palabra, haber aprendido mucho más, de habernos alimentado de la palabra de Dios, de eso que Dios nos dice en cada momento, de lo que Dios hace hoy también, así como actuó en siglos pasados, hoy sigue actuando en la historia, es el Dios de la historia y ahí tenemos que descubrirlo y caminar con él. A Mamita Virgen le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Papito Dios y María Santísima nos bendigan a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una bendecida noche. Viva México, viva Ecuador y viva todos los que estamos aquí en esta sala Zoom.
que somos una familia. Dios los Buenas bendiga, Buenas Padre. noches a Gracias. todos. Que tengan una